Muy buenas noches, bienvenidos a 360. Ayer Chile conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, poco después de una noticia muy relevante: 2 políticos condenados por cohecho en el marco del caso Corpesca. Recién en abril sabemos cuál será la pena, lo que podría generar un hecho inédito: tener un ex parlamentario preso por corrupción. Por mucho tiempo Chile se vanaglorió de no ser un país corrupto, pero en los últimos años esa confianza se ha ido erosionando. 3 de cada 4 chilenos hoy consideran que sí viven en un país corrupto. Razones no faltan tras los escándalos protagonizados por parlamentarios, autoridades de gobierno, alcaldes, ejecutivos de grandes empresas y jerarcas del ejército y de carabineros. Un manto de impunidad cubrió los casos que amenazaban con crear un efecto dominó, como el pago a políticos develados en SQM. Incluso el lobista más influyente de Chile, Enrique Correa, sentenció que el financiamiento irregular de la política no es corrupción, una definición que fue aceptada por gran parte de la élite dirigente. En otros hechos, la tónica han sido los acuerdos sin cárcel, las clases de ética o las multas que ni siquiera compensan el monto de lo defraudado, debido a normas anticuadas y extremadamente blandas con la delincuencia de cuello y corbata. Varias de esas leyes se modificaron después de los casos en un esfuerzo importante, pero cuyos resultados aún están por conocerse. Más difícil ha sido la sanción social. Basta que el involucrado sea miembro de la misma clase, partido político o asociación empresarial para que la reacción sea minimizar o matizar los hechos. Chile ha caído en los rankings de Transparencia Internacional y del Banco Mundial, aunque en ambos seguimos siendo segundos en América Latina, solamente superados por Uruguay. Al menos la corrupción se ha transparentado y eso es un avance, porque no existe ningún país ni ningún grupo humano que esté libre de este flagelo. Por eso, cuando ningún personaje poderoso llega a la cárcel por estos actos, no significa que todos ellos sean intachables, sino más bien que la delincuencia se ve como un asunto de clase, donde la impunidad parece garantizada para algunos. Este es el tema que vamos a tratar hoy en 360. Partimos con la nota de Josefina de la Fuente y luego vamos a la conversación. ¿Tienes o te lo pierdes? En los últimos 30 años, decenas de casos de corrupción han escandalizado a los chilenos. Era 2004 cuando en Estados Unidos se destapó el bullado caso Rix, por el que el dictador Pinochet fue procesado por fraude y malversación. Pocos años antes, el gobierno del presidente Lagos fue sacudido por el caso Mobgate y los sobresueldos. Uno es un ciudadano y como todo ciudadano debe colaborar con la justicia y estar a disposición de ella. Pero no fue hasta cerca de 2015 cuando se destapó una caja de Pandora que evidenció la denominada relación promiscua entre el dinero y la política. El tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados Carlos Démalo. Los controladores de Penta pasaron más de 40 días en prisión preventiva a raíz del caso que reveló una caja negra de platas políticas. El Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Es una máquina para dar trabajo. Mateo, entonces, su señoría, no somos fuerza trabajo. Me informé en Caburga por la prensa. El caso Cabal golpeó duramente a la presidenta Bachelet. Han sido tiempos difíciles. Para mí y para mi familia, muy doloroso. El caso de SQM puso bajo la lupa a políticos de todos los sectores. La revelación del caso Corpesca hizo caer al histórico criminalista Orpiz. La corrupción llegó a carabineros, las farmacias, el ejército, el confort y el fútbol. Como respuesta a la ola de casos de corrupción, el gobierno de Bachelet impulsó una reforma de probidad para cambiar las normas del juego político. O dicho de otro modo, el que hace trampa pierde. PIN, Contralorito, Justo Justina. El Partido contra la Corrupción en Chile tiene como delantero, entre otros, a Contralorito y Contraloría, cuyo sondeo sobre corrupción reveló que el 70% de sus encuestados considera que Chile es mucho más corrupto que en 2019. Si me pregunta, ¿acaso Chile no es corrupto? Claro que es corrupto, pues, y harto corrupto es. Hay mucha corrupción en este país. O sea, si nos comparamos a otros países, nosotros estamos mucho mejor. Mire, la corrupción es una cuestión endémica, no solamente ahora. Nosotros, los trabajadores, los de la Alameda para allá, robamos. Los de arriba malversan. Ellos hurtan. Nosotros nos curamos, ellos se embriagan. Ellos se van de copa. Entonces, la corrupción en este país, bueno, de hecho los militares, los carabineros, no hay uno preso.
y resulta que el otro día, no sé, alguien robó algo y en 2 tiempos ya estaba preso. Y aunque Chile se lleva tarjeta roja, dicen los expertos que no hay países 100% ganadores o perdedores en este partido. Y si de fútbol estamos hablando, podríamos decir que Chile es el mejor de la segunda división del mundo. Estamos muy lejos en términos futbolísticos, por ejemplo, de jugar una Copa Libertadores o de clasificar un Mundial. Pero sí, estamos mucho mejor que el resto del barrio, pero el barrio es un barrio que está bastante mal si uno lo ve respecto a los distintos continentes del mundo. Conocemos más casos de corrupción que antes, tenemos más información, la información se transmite de una manera también mucho más rápida, el efecto también multiplicador de las redes sociales, y por lo tanto nos genera esa sensación de mayor corrupción. Y segundo, yo creo que para bien, la sociedad chilena ha elevado sus estándares de qué es lo que considera corrupción. Entonces quizás muchas actitudes de tráfico de influencia, como podría ser sacarme un parte, pedir un favor, un pituto para quedar en tal cargo, antes, hace 20 años atrás, 15 años atrás, no eran considerados corrupción y hoy en día sí son considerados corrupción. Chile ha perdido cientos de miles de millones de pesos por corrupción en los últimos 30 años. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos avanzar en mayor transparencia? Ya llegó el momento de dejar las medias tintas y efectivamente empezar a legislar de manera mucho más sostenible en el tiempo. Y esto significa que, por ejemplo, si vamos a crear un estatuto de protección a los denunciantes de corrupción, hagamos algo en serio, que efectivamente permita la denuncia anónima, que permita la denuncia en el sector privado. Si vamos a hablar de transparencia, tenemos que hablar de transparencia de los dueños de las empresas. Si vamos a hablar de aumentar las penas, bueno, también fortalezcamos a las unidades del Ministerio Público a cargo. Entre las materias que están pendientes todavía en Chile es avanzar hacia una nueva normativa de acceso a la información pública, avanzar hacia generar mejores competencias para la Contraloría, avanzar en transparencia presupuestaria, transparencia a nivel municipal, entre otras iniciativas que creo podrían ayudarnos efectivamente a profundizar nuestro sistema democrático de manera adecuada de cara a la ciudadanía. Es difícil identificar dónde esta araña comenzó a tejer esta compleja telaraña, misma dificultad que tenemos en Chile para a veces identificar el beneficiario final de algunas empresas que parecen verdaderas telarañas societarias. Finalmente, las últimas personas que son las dueñas, las que se benefician de estas distintas sociedades, sepamos quiénes son. ¿Ya? Y no que hayan entramados societarios muy complejos que finalmente no sabemos quiénes están detrás de ellas. El compromiso que hay desde el gobierno es avanzar en esto, pero solo respecto a aquellas empresas que contratan con el Estado. Nosotros creemos que es insuficiente, los estándares internacionales van mucho más allá de eso. Creo que nosotros todavía estamos en la etapa de habernos escandalizado, pero todavía nos falta muchísimo para poder limpiar esa basura y que no se vuelva a acumular en el futuro, porque el daño que esto provoca a la sociedad está a la vista de todos. El estallido social tiene en su entraña el abuso, y no hay abuso más terrible que el abuso de la corrupción. Fortalecer el cuestionado Congreso, poner ojo al narcotráfico, trabar la llamada puerta giratoria, son parte de la larga lista de desafíos pendientes según los expertos que, en materia de corrupción, ven la inédita condena en el caso Corpesca como una luz de esperanza en un país que, dicen, ha experimentado muchas veces el sabor amargo de la impunidad de los delitos de cuello y corbata. Solo cabe absolver a los acusados. Tranquilo. Comenzamos la conversación junto a nuestros invitados. Janet von Wolfenthor, panelista habitual. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal? Buenas noches. Rafael Berguán, también panelista habitual. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Daniel. Hola a todos. Eduardo Engel, director de Espacio Público. Eduardo, bienvenido. Hola, Daniel, y también profesor de la Universidad de Chile. Claro que sí. Y Carlos Gajardo, ex fiscal. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación, Daniel. Partamos por el diagnóstico, luego vamos a ir a los detalles. ¿Somos más corruptos o estamos mejor informados, Carlos? Es una de las preguntas más difíciles de responder, porque la corrupción por definición se hace en la oscuridad, sin que nadie se entere. Probablemente lo más confiable en este tipo de materias son los estudios que hace Transparencia Internacional, que nos muestran, como decía Alberto recién, muy bien en el contexto latinoamericano, en el segundo país después de Uruguay, dentro de los lugares 20 y 30 de los 180 del mundo. Pero dicho eso, digamos, es realmente preocupante un país en que no hay institución donde no haya habido gran caso de corrupción en los últimos años. Es decir, cuando tenemos grandes casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, en las empresas, por una parte con los graves casos de colusión y por otra parte con los graves casos de financiamiento político y soborno. Tres grandes involucradas, ¿no? Corpesca, Penta, SQM, 3 de las 10 más grandes empresas de Chile, y los escándalos que han habido en los partidos políticos a partir de eso mismo, etcétera. Entonces, la pregunta, creo yo, más allá de la importancia que puede tener el ranking mundial, es
si estamos en este contexto de muchas instituciones involucradas, si hemos tenido la capacidad consecuencialmente de combatirlo, y a mí me parece que la respuesta en eso es negativo. Hemos tenido cierta capacidad de conocer, que es una buena cosa, peor es vivir en la ignorancia, pero creo que hemos fallado lamentablemente en poder sancionar adecuadamente esas conductas. Concuerdo que estamos en una situación que, relativamente hablando, Chile sigue siendo el segundo país con menos corrupción en América Latina, que el 85% de los países del mundo están peor que Chile en los indicadores, ya sea de transparencia o del Banco Mundial sobre gobernanza. También en que ahora sabemos mucho más, y tengo una visión un poco más matizada de lo que hemos logrado hacer. Este es un tema que es muy difícil avanzar, porque los que tienen que tomar las decisiones, que son el Congreso, son los que pierden poder al tomar esas decisiones. Entonces, en general, legislar no es fácil. Con este tema avanzar es muy complicado, simplemente porque quienes toman las decisiones están perdiendo poder en el proceso y se requiere mucho. En ese sentido, cuando hay muchas cosas que faltan, y van a ser el tema hoy día, sí hay cosas en que hemos avanzado, y cuando uno comenta esto con gente que nos mira desde fuera, que están comparando los grados de avance en distintos países hoy en día, Chile ha logrado cosas en los últimos 5 años que pocos países han logrado. Hay un vaso medio lleno que nos olvidamos por completo, porque aparece cada día un nuevo escándalo y uno no ve eso, y obviamente hay desafíos grandes por delante, y nada mejor que una sociedad que se escandalice en estos casos y por lo tanto provee el comienzo de lo que se necesita para poder avanzar. Acerca de los pendientes más importantes, quiero destacar algo que escuchamos también desde la palabra de Alberto Precht y María Jaraquemada, la importancia de que Chile se ponga al día en una medida anticorrupción fundamental que está muy atrasado en nuestro país, que no ha sido implementada con la voluntad que requiere, que es crear un registro de dueños finales de empresas. ¿Por qué es tan importante eso, Janet? Mira, cuando tienes una sociedad con un nombre ficticio, Girasol Limitada o Girasol S.A., una sociedad anónima cerrada, que es dueña de un terreno que se beneficia de un cambio del plan regulador. La pregunta es, ¿el dueño final de este terreno cuál relación tiene con los que deciden cambiar el plan regulador? Otra cosa, cuando se expropian terrenos para hacer concesiones, obras públicas, la pregunta es, ¿quién se beneficia finalmente de estas obras de infraestructura, por ejemplo, ahora en el marco de la reactivación económica, o las compras públicas? ¿Quién finalmente está detrás de la empresa que se adjudican? Porque ¿qué sirve la transparencia de saber que Girasol S.A. se adjudicó una licitación al lado de otra empresa que quizá tiene el mismo dueño y fingen que haya competencia sin que haya competencia de verdad? Hoy día la Contraloría, que tiene que fiscalizar que, por ejemplo, no hay grados de consanguinidad entre el que contrata y el que es adjudicado como proveedor, no tiene información para llevar a cabo su función. La Fiscalía Nacional Económica no puede analizar concentraciones del mercado porque desconocemos la concentración real, porque no conocemos los dueños finales de obra pública. Lavado de dinero, evasión de impuestos. Para el Servicio de Impuesto Interno esto es información clave para detectar y evitar evasión de impuestos, y Chile no cumple este estándar que desde 2016 es parte de los Terms of Reference del Foro para Transparencia Fiscal Tributaria, y que recientemente en el debate de la ley de presupuesto, cuando esto fue un tema a ser incluido como compromiso de materializarse durante el próximo año, el gobierno lo reduce al mercado público sin que haya herramientas para asegurar la calidad de esta data, y más encima habla de una posible implementación. Nosotros como país no podemos hablar de posible implementación cuando se trata de un estándar OECD contra evasión, lavado de dinero y corrupción en general. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un pendiente, y aunque hemos avanzado desde la sociedad civil con Espacio Público, con Chile Transparente, el Observatorio de Gasto Fiscal, estuvimos impulsando una mesa de trabajo con la UAF para hacer una propuesta conceptual que fue que fue a consulta pública hace 2 meses atrás, pero la verdad es que otros países en la región, Argentina, Panamá, Uruguay,
Uruguay, Costa Rica, están avanzando, República Dominicana también, y nosotros en Chile nos damos el lujo de todavía seguir estudiando una posible implementación. Rafael, Eduardo, Carlos, ¿tenemos un pendiente ahí?